Dice una amiga de nuestro chat que el tren donde va Morena y Andrés Manuel López Obrador ya nadie lo detiene. Sin embargo, el panista Ricardo Anaya tiene otra opinión. Dice que siempre hay reacomodos en procesos electorales y minimiza la renuncia de panistas. Y es que definitivamente todos podemos ver cómo México se está convulsionando de una forma terrible. Es como si estuviera sufriendo de un paroxismo, que palabra me acabo de aventar, definitivamente. Significa que es como una exageración de una enfermedad. Y bueno, México está como que sufriendo esa exageración de euforia nacional y de repudio a lo mismo de año tras año y tras año. Y de repente apareció un nuevo partido que se llama Morena, gracias al financiamiento público, y un líder que desde hace décadas lucha por el pueblo. Y el pueblo lo vio por primera vez, al parecer no lo habían visto luchar. Lo que pasa es que caminaba descalzo y sus pasos no se oían, y no gritaba ni alzaba la voz, y por eso no lo escuchaban. Pero cuando vieron sus acciones y probaron los frutos de su trabajo, entendieron que había un líder en Andrés Manuel López Obrador. Y entonces panistas y perredistas y de muchos otros partidos empezaron a abandonar el barco porque se dieron cuenta de que el pueblo de México despertó y se dieron cuenta de que tienen el poder de poner y de quitarlos. Sin embargo, Ricardo Anaya, que no conoce al pueblo de México, minimiza las renuncias a su partido. El precandidato a la presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, al que le llamamos el cártel Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, se limitó a decir que respeta la decisión en torno a la salida de panistas y simpatizantes destacados del Partido de Acción Nacional. Por eso ya no quiere responder preguntas. Dice Dante Delgado Ranauro, que estuvo 15 meses en prisión por sus delitos, que ya no va a responder preguntas banqueteras y que todo va a ser pues muy profesional. El problema es que Anaya dijo que admira a Dante Delgado Ranauro por su lucha y por la persecución política y por no sé qué tantas tonterías. Un gran periodista o un buen periodista, o al menos un periodista que se llame o que se digne llamarse periodista, le diría o cuestionaría a Ricardo Anaya y le diría: señor Ricardo Anaya, dice usted que admira a Dante Delgado Ranauro por la persecución que sufrió y por su labor y su lucha y su trabajo. ¿Qué opina del desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de Vicente Fox? ¿Qué opina de los palazos que sufrió en Tabasco por la lucha con los pobres? Evidentemente ese tipo de preguntas no las va a querer responder y pues han cercado a Ricardo Anaya. Particularmente sobre la reciente renuncia de la senadora Gabriela Cuevas, que tiene a muchos morenistas un poco preocupados, pero hay que dar el beneficio de la duda siempre, porque todos nos equivocamos. Gabriela Cuevas se unió a renunció a las filas panistas. El precandidato solo refirió la aprecio y respeto. Una mujer de la que se habló mucho en estos días renunció a las filas panistas. Dice que está en el PAN desde los 13 años y renunció al PAN y se sumó al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y Ricardo Anaya para ella solamente tuvo 4 palabras: la aprecio y respeto. Tremenda cosa. Entre la lista de panistas que han optado por salir del partido está la esposa de Felipe Calderón, Javier Lozano, José Luis Tamargo y entre otros, tema que fue atajado por Anaya a preguntas de reporteros. Yo respeto la decisión de la gente, los procesos electorales siempre tienen este tipo de reacomodos y de lo que estoy convencido es de que vamos a ganar nosotros de manera contundente la elección, sostuvo el precandidato del bloque PAN-PRD-MC. Ojalá que los mexicanos vean en la mentira de las palabras de este hombre lo que podría ser como presidente. Ojalá que las personas
que pretenden votar por el PAN, por el PRD o por el Movimiento Ciudadano entiendan que estas mentiras pueden darnos luz acerca de lo que sería un presidente como Ricardo Anaya. Dice que va a ganar de manera contundente cuando todas las encuestas le dan a Andrés Manuel López Obrador 15 y hasta 20 puntos de ventaja. Hasta las encuestas de los paleros dan como vencedor a Andrés Manuel López Obrador. Pero dice este hombre, en una estrategia política ya obsoleta, que va a ganar las elecciones y de manera contundente. Pues solamente con un fraude electoral o apoyado con Estados Unidos podría pasar, porque el pueblo de México despertó y se dio cuenta que quiere a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Respecto al apoyo sobre algún candidato en especial para la gobernatura de Jalisco, Anaya solo aseguró que respaldará a todos los candidatos que se postulen por el frente. Sería muy bueno que le preguntaran también qué piensa de Denise Dresser, que trabaja con Carmen Aristegui y que ahora es una panista de hueso azulado. Durante su discurso ante los universitarios de casi una hora, Anaya confrontó las propuestas de sus contrincantes, de Morena, de Andrés Manuel López Obrador y del PRI, José Antonio Meade, a López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia. Juntos, todos los mexicanos haremos historia. 2018 va a ser el año de México. Un gobierno de izquierda, un gobierno del pueblo y para el pueblo, pero en fin, déjenme seguir con la nota. De nuevo lo criticó. Es lo único que sabe hacer, criticar a Andrés Manuel López Obrador. Admira a Dante Delgado Ranauro por haber estado 15 meses en prisión, pero a Andrés Manuel López Obrador lo critica cada vez que puede. Sus propuestas sobre otorgar amnistía a los criminales y la construcción de 6 refinerías en el país para disminuir el costo de la gasolina, pese a que actualmente el 60% del combustible que se consume es importado de Estados Unidos. Aún así, critica las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Es verdaderamente tremendo el cerillo. En el primer caso dijo que la solución de la amnistía no es novedosa. En Colombia se planteó hace 25 años y fue un desastre, porque cuando se perdona a los delincuentes, lo único que ocurre es que se reagrupan, se fortalecen y terminan en el mediano plazo aumentando más la violencia. Lo que es una verdadera estupidez, deberían de mandarlo otra vez a estudiar. En Colombia todo estaba tranquilito hasta que decidieron echarle guerra a Escobar. Y entonces empezaron los coches bomba, la violencia y los asesinatos. Fue cuando la guerra declarada a Pablo Escobar, fue cuando se desató la violencia. El proceso de una amnistía viene después de un largo proceso de violencia, de un proceso de dictaduras como el que hemos vivido en México. Las amnistías sirven para resolver casos que no se podrían resolver de ninguna otra manera. Está el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Quizás si se le perdona a un militar que tiró balazos contra los normalistas y con la promesa de no volver a delinquir y de decir toda la verdad, se podría esclarecer los hechos. Quizás esa amnistía a un soldado podría decir que fue el general fulano el que mandó a disparar y que fue el narcotraficante merengano el que mandó por la droga y que fue tal y que fue el otro y que fue aquel. Gracias a una amnistía a testigos protegidos. Pero el chiste de Ricardo Anaya es atacar. Debería de estudiar un poquito más la historia de Colombia antes de citarla, el erudito Ricardo Anaya. En tanto que el tema de las refinerías refirió que no es viable. No es viable su propuesta al representar una erogación elevada alrededor de 120,000 millones de pesos por cada una. Dice que no es viable hacer refinerías porque cada una cuesta 120,000 millones. Recuerden ustedes que Javier Duarte se robó 40,000 millones. Nada más Javier Duarte en Veracruz se robó 40,000 millones. Si Andrés Manuel López Obrador hace lo que dijo
de acabar con la corrupción. ¿Se imaginan cuánto dinero va a haber para hacer refinerías? Pero no es posible para Ricardo Anaya. México tiene que seguir comprando gasolina a Estados Unidos. El que apoyaba la reforma energética ahora la critica. Dice que cada refinería costaría 120 mil millones de pesos por cada una, y por la disrupción que representaría en 6 años la alternativa de comprar vehículos eléctricos a un menor precio. El video de Andrés Manuel López Obrador de Yo Soy, o Este Soy, no recuerdo muy bien el nombre, dijo que serían 2 refinerías, me parece, en 3 años. Me parece que hay tanto dinero en México y tanto dinero robado por los expresidentes, presidentes, diputados, senadores, que alcanzaría y sobraría. Pero el caso es atacar a Andrés Manuel López Obrador. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia ganan 650 mil pesos al mes y tienen vales para todo. Tienen vales para el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre, para la ropa, para el calzado. Tienen tantas prestaciones que bueno, es muy factible hacer 2 refinerías en México, pagar becas a estudiantes, pagar pensión a adultos mayores, porque México es un país rico. México es un país rico. El problema es que 50 familias, un poco más, un poco menos, se han adueñado de este país y se lo entregaron a Estados Unidos. Para el año 2024 van a costar lo mismo los vehículos eléctricos y los vehículos de gasolina. Cuando cuesten lo mismo los eléctricos que los de gasolina, la gente va a dejar de comprar vehículos de gasolina, mencionó el futurista Ricardo Anaya. En un país tercermundista como en el que estamos viviendo, en un país machista donde te matan por ser homosexual, en un país machista donde una joven no puede subirse sola a un taxi porque corre riesgo de morir y de ser violada, en un país donde los gobernadores están en la cárcel por robar 40 mil millones de pesos, en un país de tercer mundo donde murieron 23 mil personas en 2016, este hombre está hablando de carros eléctricos. Por favor, ¿en qué mundo vive? Esto lo único que demuestra es lo poco que conoce el pueblo de México. Ahorita va a comprar la gente un auto eléctrico. Si cada vez que hay vacaciones te doblan el costo de la factura de la electricidad. Misteriosamente pagas el doble o el triple cada vez que hay vacaciones, Navidad. Y la gente de un país tercermundista como en el que vivimos va a comprar autos eléctricos. Ajá. Qué ignorante es Ricardo Anaya. Ah, pero él presume que habla no sé cuántos idiomas. Construir una refinería no solo implica mucho dinero, sino también mucho tiempo. Son plantas gigantescas. El año en que se terminaría de construir la famosa refinería es justamente el año 2024, el año en que va a empezar el declive fuertísimo del consumo de gasolina, no solamente en México, sino en todo el mundo. Impresionante, es además de idiota, es profeta. Y aparte de profeta y de idiota, odia al pueblo de México. Construir una refinería dice que no solo implicaría mucho dinero, sino que también mucho tiempo. Qué bueno que se construya en mucho tiempo, en 3 años y en 4 años, 2 refinerías al mismo tiempo, porque le darían trabajo a un montón de mexicanos. Lo mismo decían de los segundos pisos. Decían que estaba loco. Y ahora pregunten si estaba loco. Lo mismo decían de las pensiones a los adultos mayores.
Y ahora pregúntenle a esos señores que reciben una pensión cada mes. Pero el caso es atacar a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hacer predicciones futuristas que no tienen ni ton ni son. ¿Quién sabe si lleguemos a 2024 porque China, Rusia, Estados Unidos están a punto de desatarse en una guerra? Pero este futurista ya está hablando del declive de los autos, del consumo de gasolina y que este país tercermundista en el que vivimos va a preferir autos eléctricos que de gasolina. Si algo va a sobrar en el planeta y eventualmente en el país, es capacidad de refinación. Por eso sostengo que aunque el diagnóstico pueda tener sentido, el planteamiento como en materia de seguridad otra vez no hace sentido. O sea que le da la razón, porque no puede negar lo obvio. México necesita refinar su petróleo y hacer su gasolina para hacerla más barata. Pero no lo puede aceptar porque es un bastardo de Estados Unidos. Es un hijo adoptivo de Estados Unidos. Trabaja para Estados Unidos. ¿De qué viven los amiguitos de George W. Bush? Del petróleo. ¿Ahora de qué se quiere enriquecer Vicente Fox, el panista? Del petróleo. Este hombre no piensa en el pueblo de México, nada más piensa en sus intereses y habla solamente tonterías. También contradijo al precandidato de la coalición Todos por México, José Antonio López de Santa Anna, quien presume en un spot de su precampaña que durante su paso por la Sede Sol salieron de la pobreza extrema 2 millones de mexicanos. Tremenda cosa. Gracias por salir de la pobreza extrema 2 millones de mexicanos. Quedan 20 que no cenaron hoy. Y 50 millones más de pobres. Y 20 que hoy no cenaron. En extrema pobreza. Gracias por sacar a 2 de esa extrema pobreza, señor Meade. También le agradecemos el gasolinazo. Y también le agradecemos la estafa maestra. Y Cedillo, por favor, cállese, que usted votó por todas las reformas desestructurales que tienen a México como están, que vienen de Estados Unidos y del diabólico Fondo Monetario Internacional. Anaya refirió que hace 20 años había 47 millones de pobres en nuestro país. Ahí están los genios que dicen que tienen la solución para resolver los problemas de la pobreza. 20 años después no hay 47 millones de pobres, hay 53 millones de pobres. ¿Y quiénes han gobernado en los últimos años? 2 panistas y priistas. Y 2 panistas que decían que darle a los ancianos una pensión iban a endeudar al país. ¡Qué odio le tienen al pueblo de México! Que decían que darle pensión a un hombre o a una mujer de avanzada edad era endeudar al país. ¿Cómo nos aborrecen los panistas? Y este hijo bastardo de Estados Unidos es la viva estampa de su ramera madre, que es el PAN. Se prostituyó el PAN. Es una ramera que fue... es peor que una de las prostitutas a las que van y buscan. Porque ella fue y se vendió. Ella fue a buscar. La prostituta panista. Su madre. La madre de Ricardo Anaya. A la vez, el ex líder nacional panista dijo que no aspira a la presidencia para administrar la mediocridad, por lo que dijo tener 6 prioridades. La primera es terminar con la corrupción. Segundo, acabar con la pobreza extrema, calculada en 11 millones de personas. Tercero, acabar con la impunidad. No estoy buscando una venganza contra los anteriores, pero sí que haga justicia. El que la haya hecho, que la pague. Y quien se haya robado el dinero, lo devuelva a las arcas del gobierno, apuntó.
pero no menciona nombres. No dice Fox, no dice Calderón, no dice Padres, no dice nada. Esto provocó aplausos de los asistentes, todos acarreados evidentemente, en su mayoría funcionarios de la Universidad de Guadalajara. Pese a que el evento estaba dirigido a estudiantes. Es un chiste este hombre, es un chiste, es una comedia. Deberían de hacer un reality show para Ricardo Canalla Cortés. Dicen los que lo conocen que es capaz de pasar encima de amigos y de enemigos para llegar a lo que quiere, para obtener lo que quiere. Su cuarta prioridad, mencionó, es una economía que crezca para todos. Quinta, recuperar la dignidad, el lugar que le corresponde a México en el mundo. Y no se pondrá de tapete frente al gobierno de Estados Unidos, como penosamente ocurrió durante este sexenio. Y sexto, recuperar la paz y la tranquilidad en el país, cambiando la estrategia. Creo que la lámpara de Aladino nada más concede 3 deseos. Ricardo Canalla Cortés, se te pasó la raya. Creo que 6 es mucho, nada más son 3. Deberías de ir a Bolivia a preguntarle a Evo Morales cómo logró hacer que Bolivia fuera una gran nación. Y lo único que hizo, no eran 6 puntos, eran 2, y era luchar contra la corrupción y contra la pobreza. Y no toda esa sarta de estupideces de las que está hablando sin ton ni son. Simplemente repite lo que dice Andrés Manuel López Obrador, pero sin programa y sin un contexto. Solamente es un perico que aprendió a hablar lo que otros dicen. Es como esos compañeros de la escuela que no hacen su tarea y que les tienes que decir lo que tienen que decir. Sería verdaderamente una tragedia que el 5 o el 6% de la gente en México votara por él. Sería lamentable que 5 o 4 millones de personas votaran por Anaya. Sería muy triste saber que todavía hay 4 millones de mexicanos que son tan ingenuos que creen que este absurdo pelagatos puede solucionar los problemas de este país. No existe en el mundo una persona capaz de solucionar los problemas de este país. Se necesita de la fuerza, de la inteligencia colectiva, de mucha gente, de la unión de un pueblo, del perdón, de amnistías, de justicia para el pobre. Se necesita de mucha gente para solucionar los graves problemas de nuestro país. Pero el genio dice que él puede solo. Tremendo definitivamente, pero ojalá que la gente pueda ver en su rostro sus pecados. No olvides suscribirte. RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto.